Bienvenidos, almas navegantes, a la bruja callejera. Hoy vamos a viajar a los confines helados del mundo, a una zona donde el tiempo y la vida perdieron su significado. Vamos a desvelar la leyenda de un barco que no solo fue un fantasma, sino una cápsula del tiempo del terror. Una embarcación que, durante 13 años, navegó con su tripulación perfectamente colocada, pero totalmente congelada en el acto final de su vida. Prepárense para abordar la historia del Octavius. Imaginen esto: un barco encontrado a la deriva, con cada miembro de su tripulación en su puesto, como si estuvieran a punto de continuar con su día. El capitán en su camarote, pluma en mano, sobre el diario de a bordo, un marinero en su catre, otro en el puesto de vigía. Pero todos, absolutamente todos, son estatuas de hielo. ¿Es posible que el miedo sea tan potente que pueda detener los procesos naturales de la muerte y congelar un instante para siempre? Esa es la pregunta que nos trae aquí hoy. Nuestra historia comienza en el siglo XVIII, una época dorada de exploración, pero también de una avaricia sin límites. El Octavius era un bergantín comercial de 3 mástiles, una nave robusta y hermosa, construida para surcar los mares y transportar mercancías valiosas de un continente a otro. Su capitán era un hombre de gran experiencia, pero su ambición superaba con creces su sensatez. Había concebido un plan que se salía de todas las rutas comerciales conocidas, un atajo que lo llevaría a la gloria o a la perdición, la temida ruta del noroeste. Para que se hagan una idea, la ruta del noroeste era el santo grial de la navegación de la época, un pasaje hipotético, casi mítico, a través del laberinto helado del Ártico canadiense, que prometía una vía increíblemente rápida entre el continente europeo y el continente asiático. Quien lo lograra no solo se ganaría un lugar en los libros de historia, sino que amasaría una riqueza incalculable. En el año 1761, el Octavius zarpó de Inglaterra, con rumbo a Oriente, cargado hasta los topes. La travesía fue un éxito, y la bodega se llenó de sedas, especias y tesoros. El viaje de regreso debería haber sido por la ruta segura, aunque larga, rodeando el Cabo de Hornos, pero el capitán, cegado por la codicia y desoyendo las advertencias de los marinos más viejos y sabios, decidió que él sería el primero en conquistar el hielo. Intentaría el pasaje ártico. Este fue el primer y fatal conjuro que selló el destino de la nave. Al desafiar a la naturaleza por el oro, desde la cosmovisión de la bruja callejera, el Ártico no es solo un desierto de hielo y agua, es una entidad elemental, un ser vivo gobernado por espíritus antiguos y poderosos que no toleran la arrogancia. Al desafiarlo con una ambición tan desmedida, el capitán no solo cometió un error de cálculo, sino una profanación energética. Abrió una puerta que no debía. ¿Acaso el mar no solo lo castigó con el hielo, sino que lo sentenció a un estado de limbo eterno? Por su hubris, por su soberbia. Tras esa decisión, el Octavius y toda su tripulación desaparecieron de todos los mapas y registros. El mundo de la navegación simplemente asumió lo peor, que el barco había sido aplastado por la presión de los icebergs, o que se había hundido en las profundidades árticas. Como tantos otros, su destino quedó sellado en el misterio, y el nombre del Octavius se convirtió en una leyenda de advertencia, un cuento susurrado en las tabernas portuarias para asustar a los jóvenes marineros con demasiada prisa por hacerse ricos. El barco se había perdido para siempre, o eso creían. 13 años más tarde, en el otoño de 1775, en aguas abiertas cerca de Groenlandia, el barco británico Harold faenaba tranquilamente. De repente, el vigía gritó. A lo lejos, una vela solitaria se recortaba contra el cielo gris. Conforme se acercaban, la imagen se volvía más y más aterradora. Se trataba de un bergantín antiguo, maltratado por el tiempo y los elementos, pero extrañamente intacto. Navegaba a la deriva, sin rumbo, como si el tiempo se hubiera olvidado de él
completamente. Al aproximarse, los marineros del Herald notaron los detalles macabros. Las velas estaban hechas jirones y tiesas por el hielo. El aparejo, las cuerdas y las poleas estaban cubiertos por una gruesa capa de escarcha. La madera del casco crujía bajo el peso de un hielo que parecía milenario. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, pudieron leer el nombre casi borrado en el casco. Octavius. Era el barco perdido, el barco fantasma. Llenos de una mezcla de pavor y curiosidad, un grupo de abordaje del Herald subió a la cubierta del Octavius. Lo que encontraron allí no era un barco fantasma vacío, era un cementerio flotante, una escena sacada de la peor de las pesadillas. En la cubierta principal, aferrado al timón, encontraron el cuerpo de un hombre. Sus ojos estaban bien abiertos, mirando fijamente al horizonte helado, congelado para siempre en el acto de gobernar la nave. No había signos de pánico en su rostro, solo una quietud terrible. Al bajar a las cubiertas inferiores, el horror continuó. Varios marineros estaban en sus puestos, atrapados en medio de sus rutinas diarias. Uno estaba sentado en una mesa, a punto de comer. Otro yacía en su litera, como si durmiera. Todos los cuerpos estaban perfectamente conservados por el frío extremo del Ártico. No mostraban signos de lucha, enfermedad o desesperación. Habían muerto de frío, sí, pero el momento exacto de su muerte había quedado petrificado por el hielo. La escena más escalofriante, sin embargo, la encontraron en el camarote del capitán. Allí estaba él, sentado en su escritorio. En su mano derecha, sostenía una pluma, a punto de escribir. Junto a él, un tintero a medio usar, y frente a él, abierto sobre la mesa, se encontraba el cuaderno de bitácora del barco. En su cuerpo estaba congelado en esa posición una estatua de hielo de un hombre absorto en su trabajo. A su lado, envueltos en mantas y acurrucados, se encontraron los cuerpos congelados de su esposa y su hijo pequeño, que habían viajado con él en esta fatídica expedición. Este es el corazón del enigma. Los marineros del Herald examinaron la bitácora. La última anotación legible tenía fecha del 11 de noviembre de 1762. Los registros describían que llevaban 17 días atrapados en el hielo. Justo después de esa fecha, las páginas siguientes estaban en blanco, y la pluma del capitán se había congelado en el último trazo de su última palabra. Si el barco fue encontrado en 1775, y el último registro es de 1762, piensen en esto. El Octavius había estado congelado y a la deriva durante 13 años, un número profundamente significativo en la numerología mística. La nave era una cápsula del tiempo que viajaba en la frontera entre la vida y la muerte. El misterio no es que murieran de frío, eso era de esperar. El misterio es cuándo murieron y por qué no quedó registro de ello. Nada que hiciera referencia a esos últimos días. La bitácora, que es el diario consciente y racional del capitán, que es la crónica de su viaje, simplemente se detuvo abruptamente, sin contar ningún detalle de lo que estaba sucediendo. Esto sugiere algo terrible, que el evento que los mató fue tan súbito, tan abrumador, que no solo acabó con sus cuerpos, sino que silenció sus conciencias al instante. Los marineros del Herald, con las manos temblorosas, solo pudieron arrancar la última página escrita de la bitácora, la del 11 de noviembre de 1762. El resto del libro estaba tan congelado, tan pegado a la mesa, que al intentar extraerlo, se rompió en 1000 pedazos y se perdió para siempre, llevándose consigo el último y verdadero mensaje del capitán. En esa única página salvada, el capitán describía con una caligrafía cada vez más temblorosa que el Octavius había quedado completamente atrapado en el hielo ártico. Escribía sobre el frío insoportable, la desesperación que empezaba a cundir y la sensación de una muerte inminente. Pero el verdadero horror estaba en la ausencia de un registro posterior. ¿Qué pasó exactamente entre el 11 de noviembre y el momento preciso en que todos se congelaron? Mi teoría, la teoría de la bruja callejera,
es que el miedo extremo, combinado con el frío absoluto del Ártico, creó una distorsión vibratoria en el barco. La muerte fue tan rápida, tan total, que el alma, la energía vital de la tripulación, quedó anclada a sus cuerpos físicos en ese preciso instante de pánico, impidiendo el proceso natural de transición al más allá. El Octavius se convirtió en un reloj cósmico averiado, condenado a repetir eternamente su última escena, flotando en un tiempo suspendido. Pero la historia tiene un giro más, una capa de conspiración humana dentro del misterio sobrenatural. Cuando los marineros del Herald inspeccionaron el barco, notaron algo extraño. La carga de mercancías valiosas de Oriente estaba intacta. No faltaba nada, pero sí faltaba una cosa crucial: el bote salvavidas principal había desaparecido. Esto introduce una variante fascinante. ¿Una conspiración de supervivencia? Es posible que una parte de la tripulación lograra escapar. Si el bote no estaba, alguien tuvo que irse. Alguien tuvo que lograr escapar. Esto nos lleva a preguntas aún más oscuras. ¿Por qué el capitán, su familia y el resto de la tripulación no intentaron escapar? ¿O acaso fueron abandonados a su suerte? Se debate que una parte de la tripulación, aterrada por la locura del capitán y sin fe alguna en la ruta del noroeste, pudo haber protagonizado un motín silencioso. Pudieron haber tomado el único bote salvavidas y las provisiones, dejando al capitán, su familia y a los leales a bordo, condenados a morir en el hielo. Si esto es cierto, la tripulación congelada no sería solo una consecuencia del cruel frío del Ártico, haciendo de todos unas víctimas, sino la prueba de una traición helada, donde el miedo rompió el juramento más sagrado del mar. La tripulación del Herald, completamente aterrorizada por la escena que habían presenciado y temiendo que la maldición del barco fantasma se les contagiara, no se atrevió a quedarse en el Octavius ni un minuto más, por lo que tomaron la última página de la bitácora como única prueba de su hallazgo y huyeron despavoridos, dejando el bergantín de nuevo a la deriva en las aguas árticas, con su carga de almas congeladas. El Octavius fue visto por última vez navegando sin rumbo hacia el norte, desapareciendo entre la niebla y los icebergs. Nunca más se tuvo noticias de él. Su destino final es tan misterioso como su reaparición. ¿Finalmente se hundió en las profundidades? ¿O simplemente continuó su viaje temporal, eternamente buscando esa ruta que lo condenó? La desaparición final del barco confirma su naturaleza de objeto de poder, de portal. Al ser abandonado por segunda vez, el barco se convirtió completamente en una entidad espectral, condenada a seguir buscando la ruta del noroeste, llevando consigo a sus ocupantes congelados en el tiempo, como un castigo eterno por la ambición desmedida de su capitán. La historia del Octavius es un espejo oscuro de nuestra propia vulnerabilidad. Nos recuerda que, al igual que el capitán, que buscaba la riqueza incalculable a cualquier precio, si rompemos el pacto con la naturaleza, si nos dejamos llevar por la codicia y la soberbia, el precio a pagar puede ser la congelación de nuestro propio tiempo, la pérdida de nuestra alma en el momento del pánico. El terror en el Ártico no mata, te petrifica en tu último error, para siempre. Gracias por navegar conmigo en estas aguas misteriosas. Si te gustan estas historias del más allá, no olvides suscribirte y activar la campana. Nos vemos en el próximo viaje.